Primero vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en donde vamos a notar las fuerzas. La R va a ser la fuerza que ejerce la pared sobre el eje y la T de tensión. En esta parte de tensión anotamos el ángulo que ya nos da el problema. El problema especifica que la longitud de la viga es de 8 metros, por lo tanto, el centro de masa está en 4 metros, que corresponde a los 200 newtons, y la persona está a 2 metros de la pared con un peso de 600 newtons. Después, aplicamos las ecuaciones de condición de equilibrio, que dicen que la fuerza externa neta sobre el objeto es igual a 0. Por lo tanto, hacemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Ambas las igualamos a 0. Ahora vamos a sustituir los momentos de torsión sobre la viga igualando a 0 para poder despejar T. Haciendo la álgebra correctamente nos da como resultado que la tensión es igual a 313 newtons. Y aquí encontramos la primera respuesta de nuestro problema, que es la tensión. Hay que tomar en cuenta la condición de equilibrio rotacional. Por lo tanto, la fuerza R como la componente horizontal de T tensión tiene un momento cero. En consecuencia, dichas fuerzas no producen momento de torsión en torno al eje. Ya encontrada la tensión, esta la sustituimos en las primeras ecuaciones de sumatoria de fuerza en X y en Y para así obtener las incógnitas de R coseno del ángulo y R seno del ángulo. Estas dos nuevas ecuaciones las dividimos para encontrar una identidad trigonométrica que es la tangente del ángulo igual a 3. Con esta nueva ecuación podemos despejar el ángulo y así encontrar el valor final, que es 71.12. Para finalizar, a partir de la ecuación R coseno del ángulo igual a 188 newtons, sustituimos el ángulo ya encontrado, que es de 71.12, en esta ecuación, para así poder despejar la R, que es la magnitud que deseamos encontrar. Y con esto terminamos el problema. Para comenzar nuestro problema, primero hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Así que en el extremo inferior de la escalera anotaremos la fricción estática. A la mitad, la fuerza que hace que la escalera se mantenga en el suelo, mg. También la fuerza que el suelo ejerce sobre la escalera, o sea, la fuerza normal, denotándola como n. Y por último, la fuerza que ejerce la pared sobre la escalera es horizontal, porque la pared no tiene fricción, y la denotamos con la letra P. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Para X sería la fuerza estática menos la P igual a 0, y para Y la fuerza normal menos mg igual a 0. A partir de estas ecuaciones hay que encontrar P y N. Por lo tanto, el resultado de P es igual a la fuerza estática y N es igual a mg. Cuando la escalera está a punto de deslizarse, la fuerza de fricción estática debe tener su valor máximo. Ahora hay que aplicar la sumatoria de torcas igual a 0.
la P sustituimos el valor que encontramos a partir de esta ecuación. De igual forma se obtiene una identidad trigonométrica. Seno entre coseno es tangente, para así obtener el ángulo mínimo, que es de 51 grados. Lo primero que debemos hacer para realizar este tipo de problemas es realizar el diagrama de cuerpo libre. En este caso ponemos el peso de la señal hacia abajo, ya que está colgando y siempre es m por g, masa por gravedad. También pondremos la tensión, que está en y y en x. En y es tensión por coseno del ángulo y en x tensión por seno del ángulo. Asimismo, debemos poner hacia dónde van dirigidas las fuerzas en X y en Y. También colocamos la distancia a la cual se está ejerciendo la fuerza. El siguiente paso es realizar la sumatoria de torcas, en las que torca es igual a la fuerza por la distancia a la cual se está ejerciendo dicha fuerza. En el eje X, la sumatoria es 0, ya que no se desplaza en dicho eje, y en el eje Y colocamos cada una de las fuerzas a la distancia a la que se encuentran. Asimismo, debemos colocar la tensión y como está en el eje Y, se pone seno por el ángulo por la distancia a la que se encuentra. Como el problema nos pide la tensión, debemos despejarla. Solo pasamos las fuerzas que están negativas a positivas y dividiendo el seno por su distancia. El problema también nos pide obtener las resultantes del eje X y el eje Y, por lo que debemos sacar la sumatoria de las fuerzas. En el eje Y ponemos que la resultante Y menos la fuerza más la tensión seno del ángulo. En tensión sustituimos la tensión que ya habíamos obtenido, por lo que nos queda una resta de fracciones. La resolvemos y factorizamos. Y así obtenemos la resultante en el eje Y. Para obtener la resultante en el eje X, solo debemos despejar la tensión por la ya obtenida anteriormente. Lo primero que debemos hacer al realizar este otro problema es el diagrama de cuerpo libre, en el que debemos poner justo a la mitad de la viga su peso. En una esquina se encuentra el peso del letrero
la tensión se encuentra a 1.35 metros. Asimismo, tenemos que poner su tensión en Y y en X. También colocamos las resultantes de cada una de las fuerzas en el eje X y Y. Así como la distancia a la que se efectúa cada una de las fuerzas. El siguiente paso es realizar la sumatoria de torca, en la cual ponemos las primeras dos fuerzas negativas ya que van hacia abajo, cada una por su distancia correspondiente, y sumamos la tensión por el seno del ángulo, que es 35, por la distancia a la que se encuentra. De igual manera, despejamos tensión para obtenerla. Lo siguiente que debemos realizar es la sumatoria de fuerzas en el eje Y o X. En este caso realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo que da como resultado la resultante Y menos la primera fuerza menos la segunda fuerza más la tensión por el seno del ángulo. La tensión la sustituimos por la que ya habíamos obtenido anteriormente. Despejamos la resultante Y, que da como resultado la primera fuerza más la segunda fuerza menos la tensión por seno del ángulo, y esto, resolviéndolo, nos da la resultante en el eje Y. Para obtener la resultante en X debemos realizar la sumatoria de fuerzas en X, las cuales nos dan la resultante en X menos la tensión por coseno del ángulo. Y finalmente despejamos la resultante en X para obtenerlo. Dale, Rocky, piso.